Gracias, ya es que no podía abrirlo. Muchas gracias por la presentación. Gracias por la invitación de estar con ustedes. Es el segundo año que estoy con ustedes y me da mucho gusto que se haga este tipo de eventos porque nos damos cuenta de lo que se está haciendo en todo el país, en toda la América, y seguramente eso nos ayuda para seguir haciendo cosas, mejorar lo que hacemos. Muchísimas gracias y voy a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si la ven. Nada más si me Ahora sí, dicen mi si... estimado máster. Vamos a ver si... ahí ya se ve, ¿verdad? Listo, así es. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ya la vez pasada el año pasado me tocó también estar participando en este congreso y la verdad que es muy interesante porque se ven temas de la realidad y temas en donde estamos en este momento. Yo les voy a hablar ahora sobre edificios de concreto prefabricado, pero no edificios comunes, sino edificios de más de varios niveles. Porque hace muchos años se han hecho edificios de concreto prefabricado de 5 o 6 niveles, pero ya hoy en día, por el avance tecnológico de todas las áreas, no nada más de nosotros como ingenieros proyectistas, ingenieros estructurales, sino como ingenieros constructores, ingenieros que desarrollan las maneras de construir, de llevar a cabo lo que uno estamos haciendo en el papel. Todo eso es debido al avance tecnológico, así como decía el maestro Tomás hace un rato, tenemos responsabilidades, sí. Yo nada más diría que no nos carguemos la responsabilidad a todos, toda esa responsabilidad a nosotros. Yo creo que hacer un edificio, cualquier obra, no nada más estamos los que hacemos el proyecto, los que nos dedicamos a la ingeniería estructural, sino hay muchas actividades, muchas partes que deben de estar involucradas y todo ese equipo de trabajo es el que realmente debe de complementar la responsabilidad y sobre todo sumar también a la sociedad que a veces también se olvida de lo que nosotros podemos hacer o la obligación que tenemos. Entonces yo sí dijera que sí tenemos parte importante, pero no nada más nosotros, sino también todos los que hacemos parte de llevar a la realidad un proyecto, así como también las autoridades, que también ellos son los que nos van a encauzar para que cumplamos las normas que tenemos que seguir. Entonces, no somos los únicos, creo que somos un equipo completo y todos los que participan en ese equipo deben de ser capaces de ser responsables. Nosotros nos toca una pequeña parte, así es de que nada más hacer un comentario pues, para que no pensemos que nos vayamos con que la responsabilidad es completamente nuestra. Yo creo que es una responsabilidad compartida. Bueno, aquí les pongo mi correo por cualquier comentario. La presentación se las voy a dejar también. Cualquier comentario. Yo creo que esto es importante porque podemos seguir en contacto. Hoy en día es mucho más simple establecer contacto entre nosotros y podemos seguir creciendo con el único interés de avanzar en lo que es la ingeniería. Bueno, voy a hablar sobre, esta es una presentación que se hizo en la Ciudad de México, bueno, en la ciudad de Veracruz, en México, en el año 2006, y habla sobre el estado del arte en edificios prefabricados en Japón. ¿Y por qué pongo esto? Porque los japoneses han avanzado mucho y sobre todo recordemos que su situación del terreno es de alta sismicidad y eso ha provocado que tengan un avance tecnológico muy fuerte. Entonces,
voy a hacer referencia a estos edificios y después voy a hablar sobre un edificio o lo que estamos haciendo en México, que va a ser completamente diferente porque hay muchos parámetros distintos, pero que, como ustedes saben, somos un país altamente sísmico y que se nos presentan los sismos continuos. Es una cosa increíble, pero bueno, no, la probabilidad a veces es engañosa y ahí es donde, si le buscamos, seguramente la probabilidad puede ser muy alta de que se repitan estos sismos, pero bueno, en fin, esta, presentes láminas acerca de lo que a partir de 2006 y en esa época, estoy hablando de hace 2006, más de 16 años, donde los japoneses han avanzado mucho en edificios altos prefabricados. Este es un edificio de 38 niveles, resuelto con elementos prefabricados. No nos damos cuenta aquí. Eso sucede normalmente cuando vemos una obra terminada, pues no sabemos qué hay detrás. Este edificio, como ustedes lo ven ahí en planta, tiene un hueco en la parte central y dijéramos que es una estructura irregular por tener ese hueco. Sin embargo, pues está diseñado y ha estado comportándose adecuadamente. Ahí está la estructura, los tipos de secciones, todos son elementos prefabricados, como vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver algunas fotografías del tipo de conexión, que aquí es lo más importante, el tipo de conexión que vamos a utilizar. Vamos a ver que en el caso de los japoneses, pues tienen conexiones que seguramente para ellos son muy sencillas, pero para nosotros, por lo menos en Latinoamérica, todavía son muy caras y eso hace que las construcciones a veces no se puedan hacer buscando conexiones ya establecidas en otros países. El sistema, en este caso, es un sistema que va nivel por nivel, hecho a través de segmentos de columnas, como ustedes pueden ver ahí. Los segmentos de columnas se van conectando piso por piso a través de unos conectores especiales. Estos conectores, pues en este caso es una cosa interesante porque el acero de las columnas no es tanto porque usan varillas mucho más grandes, de diámetros mayores, que las que, por ejemplo, nosotros en México usamos hasta 1 pulgada 3/4. No son varillas tan grandes como las que usan en Estados Unidos o en Japón. Entonces, eso permite que los conectores sean mucho más sencillos y que exista menor número de varillas y que se pueda conectar fácilmente. Entonces, el proceso es establecer columnas prefabricadas nivel por nivel, después las traves y después el sistema de piso. Voy a ir comentando algunos puntos interesantes en el caso de las estructuras prefabricadas. Hoy en día cada vez van mejorando. Aquí vemos el inicio de la construcción, en la parte superior izquierda vemos el sistema de cimentación y en la parte derecha vemos cómo empieza la construcción. Aquí estamos viendo en la parte izquierda ya está, empieza la construcción y vemos cómo están colocando, o más bien del transporte, el sistema de piso. En el lado derecho vemos en la fábrica cómo están colocando el sistema de piso, que es una losa extruida, una losa prefabricada hecha con una máquina que va colocando el concreto, un concreto de muy baja, ¿cómo se dice? Consistencia, de tal manera que prácticamente el concreto se queda directamente cuando se coloca. Evidentemente, para que se logre esto, debe de llevar muchos aditivos. Entonces, es un sistema con una losa extruida. Una losa
que nosotros la conocemos, una marca europea, que es una losa Spancret, que seguramente ustedes la conocen. Pero aquí lo interesante es que las losas tienen ya una rugosidad en la parte superior. O sea, esto los japoneses se han dado cuenta que el sistema de losa extruida, al momento de estar vaciando el concreto, pues deja la superficie perfectamente lisa, la parte superior, la parte inferior, por supuesto. Y ellos, no sé, la verdad que no he visto las máquinas cómo le hacen, pero si más o menos ustedes observan, se ve una rugosidad. Hagan de cuenta que son unos círculos hacia adentro, como si fuera una perforación circular, y eso da la rugosidad en la losa. Seguramente su máquina va sacando concreto y la cimbra que va por arriba, al momento de ir extruyendo el concreto, pues da esta forma de rugosidad. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, los europeos todavía no logran esto, sus máquinas siguen siendo con superficies lisas y finalmente cuando colocamos la capa sobre estos elementos prefabricados, pues no hay una adherencia perfecta que quisiéramos en estos elementos hubiera para formar el diafragma, para formar la sección compuesta, etcétera. Aquí vemos, vean ustedes, por ejemplo, la losa, vean lo que les decía de la rugosidad, está perfectamente estos círculos hacia abajo y eso me va a dar una calidad mucho mejor cuando se cuele el firme, se coloque el firme que va sobre estos elementos para dar integridad. Pueden observar ustedes cómo es la calidad de la construcción. O sea, está bastante limpia, vean ustedes la colocación de los aceros. Y en la parte de arriba, ya este es el fin del edificio, vean ustedes la placa donde remata el acero y vean cómo está perfectamente colocado. Y ahí nada más se va a soldar y se termina la conexión. Pero es increíble cómo el trabajo es muy limpio. Y no es que hayan limpiado antes de hacer la foto, simplemente tienen un control extraordinario, cosa que también nosotros debemos de aprender a mejorar estos trabajos. Vean ustedes aquí la columna que se va colocando nivel por nivel. En este caso el edificio tiene 38 niveles y se va nivel por nivel. Vean ustedes en la parte inferior, lleva los conectores. Estos conectores, aunque los japoneses han desarrollado sus propios, fueron desarrollados inicialmente para este tipo de estructuras en Estados Unidos. Ahí usaron mucho este tipo de conexión. Sin embargo, los japoneses han mejorado sus conexiones y resulta que les han funcionado bastante bien. Ahora, aquí el asunto es la calidad de la fabricación de la columna, porque debe de casar perfectamente bien con las varillas que se dejan en la parte de abajo. Ustedes en la fotografía del lado derecho observan unas varillas salientes. Estas varillas penetran en un conector que se deja ahogado en la columna siguiente y después este conector se rellena con un mortero a través de un ducto que sale arriba de la columna. No se alcanza a apreciar aquí, pero se observaría un conector en la parte superior donde se inyecta una lechada y eso rellena los vacíos del conector para garantizar que la conexión se está haciendo perfectamente bien. Miren, aquí ya vemos las columnas montadas perfectamente bien, ya todo el piso, y después vienen las traves. En este caso, nos vamos a encontrar que para edificios altos el gran problema no es que lo podamos prefabricar, sino montar estos elementos en los niveles superiores. Al llegar a niveles superiores con elementos pesados, si usamos grúas torre, pues evidentemente la grúa va a tener una capacidad y a veces no va a ser posible meter elementos pesados. Entonces estos hombres en Japón cortan las piezas, ustedes pueden observar ahí cómo se llevan con la grúa las piezas y vean cómo las van montando.
Todas son prefabricadas y simplemente dejan las conexiones donde previamente han estudiado que no van a tener problemas. Entonces pueden ver los elementos, están perfectamente bien y usan unos pequeños soportes para apuntalar a cada uno de los elementos prefabricados. Podemos ver la limpieza de la estructura. Ustedes pueden ver ahí todo el sistema es completamente prefabricado. Vean ustedes las conexiones, dejando sus llaves de cortante para las conexiones, tanto en la parte central de los elementos como en las columnas. En las columnas también vamos a tener una llave de cortante y ustedes pueden ver cómo el acero de la conexión pasa perfectamente bien, de tal suerte que la conexión es una conexión prácticamente monolítica. Pueden ver aquí algo que comentaba hace un rato acerca del tipo de conexiones. Ustedes observan los conectores. Esos conectores, aunque son diseño japonés, los que queremos hacer aquí en Latinoamérica, pues van a resultar bastante caros. Eso es lo que nos hace, o nos complica poder competir con este tipo de soluciones. Y finalmente, pues nosotros vamos a tener que buscar otra manera de conectar para no usar estos dispositivos. En Estados Unidos tienen varios dispositivos de conexión, pero si ustedes los quieren aplicar son carísimos. Y eso pues nos saca del mercado. Vean ustedes cómo la columna tiene su espacio suficiente para recibir a las traves y vean la limpieza, lo simple que se ve todo el paso de las varillas en la conexión, y eso es una de las ventajas del prefabricado, ¿no? Aunque como ya comenté, los japoneses son demasiado ordenados y creo que eso es lo que debemos de tomar en cuenta para nuestras obras. Vean aquí la conexión previa a la placa de anclaje en la parte de arriba. Si llega otra columna, tienen que encajar en esas varillas. Y eso debe de estar perfectamente indicado en los planos para evitar que si llega una varilla en mala posición, pues no la podamos encajar con el dispositivo en el siguiente nivel. Y más o menos se ve el sistema. Y en algunos casos, ellos usan incluso acero de preesfuerzo para ayudarle a la conexión. Entonces, prácticamente este tipo de solución se va haciendo nivel por nivel. Con esto pues, podemos llegar a todos los niveles que quieran, ¿no? El problema que nosotros tenemos, por ejemplo, en México, en nuestro país, es que si queremos hacer esto, pues necesitamos muchos conectores, porque como decía, lo máximo que tenemos es un cierto diámetro de varilla y a veces nos va a dar muchísimo acero para poder conectar, con el inconveniente de que el conector, como es un poquito más grande, pues va a ocupar más espacio y va a ser difícil aplicar la conexión como se ve aquí. Ustedes ven en la figura, pues 4 varillas, podemos conectarlos sin ningún problema, pero ya si ustedes le meten 40 varillas, pues ya nos estamos metiendo en problemas muy fuertes. Este es otro edificio, también prefabricado, resuelto de manera similar. Nada más que ustedes lo pueden ver, tiene o va a tener aislamiento, o sea, aislamiento sísmico. Aquí ustedes pueden ver el aislador y el edificio está por arriba, ¿no? O los japoneses han sido pioneros en el aislamiento sísmico y eso ha ayudado mucho a que, como ya nos llega ya información, pues ya podemos nosotros también establecer diseños de este tipo, sobre todo por la mayor cantidad de fabricantes que existen ya en día. Eso hace más competitivo el asunto y sobre todo más económico la elección del dispositivo. Bueno, ustedes lo pueden ver en planta, me regreso, es un edificio que solamente tiene un claro de dirección transversal y eso pues hace que sea demasiado flexible. Entonces, el principio del aislamiento nos dice que
pues vamos a incrementar el periodo de duración de la estructura. Sí, pero si ya vemos que la estructura es muy flexible y todavía le ponemos aislamiento, pues como que va a ser muy complicado ampliar ese periodo, precisamente porque la estructura ya de entrada es muy flexible. Sin embargo, el aislamiento aún puede servir para mejorar el comportamiento de la estructura. Eso es bastante interesante. En la mayoría de la literatura ustedes van a encontrar que el principio del aislamiento implica sacarlo de las zonas fuertes de aceleración y mandarlo a unas zonas más ligeras. Sin embargo, si un edificio como este es muy flexible, seguramente va a estar afuera de las zonas fuertes de aceleración y puede comportarse bien sin aislamiento. Pero el aislamiento funciona a pesar de que digamos que no estamos cumpliendo con la filosofía del aislamiento, que es amplificar el orden de 3 veces el periodo de vibración de la estructura. Aquí más o menos vemos cómo es el esquema de montaje. Vean, el montaje de las traves, el sistema de piso. El sistema de piso es igual con losas alveolares, losas como las que les mostré. Y las columnas, pues son un par de columnas que se van conectando nivel por nivel. Ahí, así se va todo el edificio. Y vean, por ejemplo, ahí está ya el edificio, los últimos niveles. Y vean cómo se llevan con, con una grúa, se llevan un par de columnas. Ahí se ven las columnas. Vean aquí cómo están posicionando las columnas. El sistema de montaje que tienen abre a las columnas de manera que las manda hacia los lados cada una de ellas, ¿no? O sea, es una carga simétrica. La verdad es que aparentemente es muy complicado, pero la verdad es que el sistema de montaje está muy mecanizado. Vemos ahí cómo van a montar las columnas. Vean del lado izquierdo cómo los elementos están perfectamente bien. Cuando estamos prefabricando, por ejemplo, y queremos segmentar las columnas, si no tenemos el cuidado de poner una guía para las varillas de salida como para las de entrada, pues evidentemente pues no nos va a dar cuando lleguemos a montar. En este caso, todo casa perfectamente bien, o sea, la calidad de la construcción y la supervisión son bastante buenas. Vemos ahí el montaje de la trave, vean cómo es de un solo claro. Y ahí vemos el sistema de piso, como les decía, un sistema con losas alveolares, losas extruidas, trabajando en la dirección corta. Ustedes pueden ver que el sistema estructural son tableros alargados, donde tenemos una trave con un peralte bastante grande y la losa la ponemos en la dirección corta. Es decir, el peralte de la trave, además de darnos rigidez, pues nos va a soportar la carga y eso es muy bueno. Anteriormente, hace muchos años, se decía que en un tablero de este tipo, pues la mejor solución era meter, en el caso de prefabricados, meter el sistema de piso en la dirección larga. Pero hoy en día se ha observado que una solución de este tipo resulta más económica que una solución pensando que el sistema de piso vaya en la dirección larga. Ahí está ya el montaje de la viga y ahí está el edificio. Bueno, no, perdón, ya el edificio ya lo pasé antes, ¿no? Que viene aquí es otro, pero vean ustedes ahora cómo la conexión es distinta. Aquí vean cómo está la columna, cómo está la trave que se ve del lado derecho y cómo le dejan estos ductos para que ahí pase el acero de la columna, que se pueda conectar al siguiente tramo a través también de dispositivos en la columna. Entonces, otro tipo de elemento también prefabricado. Aquí la diferencia es que van a usar algo de postensado, de acero de preesfuerzo, para ayudarle a las conexiones. Pero también es un edificio alto, entonces ustedes lo pueden ver. Estos edificios están hechos completamente prefabricados y normalmente van a ir nivel por nivel. Bueno,
Esto que les acabo de mostrar es más o menos, y les hablo de 2006, cuando ya estaban haciendo por allá edificios de 30, 40 niveles. Nosotros aquí en México andábamos por 20 niveles a lo mucho, y en aquella época se habían hecho muy pocas pruebas de las conexiones trave-columna. Ustedes, yo creo que también en sus países ha de pasar que cuando van a hacer un edificio prefabricado, inmediatamente dicen las conexiones. Y la verdad es que en el estudio de las conexiones se ha hecho mucho a nivel mundial, en Turquía, en Nueva Zelanda, en Japón, no sé, en Europa también. Se han hecho muchas pruebas de conexiones prefabricadas, pero cuando uno lo hace en su país, pues siempre eh, aparece la duda, pero pues hemos hecho ese tipo de conexiones. Entonces, pues no podemos aceptar eso. Pero resulta que es complicadísimo convencer y afortunadamente cada vez en- en- tanto en nuestro país como en América se han hecho cada vez más pruebas y es más fácil ya porque ya se tiene mejor equipo, por lo que ustedes quieran, es más fácil hacer pruebas y eso nos da un apoyo para garantizar primero nuestra seguridad, aunque nosotros sepamos que ya se ha hecho en otros países, a veces es difícil convencer de que se puede realizar y que funciona. Entonces, en México hay un programa que lleva ya como 3 años, que es patrocinado por la industria privada de los prefabricadores y que han hecho pruebas de conexiones prefabricadas eh, de las que se están utilizando actualmente para ver cómo está el comportamiento comparadas con las conexiones eh, coladas en sitio. Entonces, este estudio que les presento llevará un par de años, está hecho por estos investigadores. Se trata de probar especímenes, perdón, prefabricados y ver cómo se comportan comparados con una conexión colada en sitio, la conexión monolítica. Entonces, se hacen en este estudio 4 pruebas monolíticas, luego 5 pruebas, 6 practicadas, 3 de ellas con una conexión como esta que ustedes ven aquí, donde la trave tiene un hueco y después se cuela el color gris más claro. Es un colado después de que se va a hacer la conexión. Ustedes pueden ver ese gris oscuro y después pueden ver unas varillas abajo. Esas varillas son las que van a pasar por el nudo para garantizar la conexión. Y en la parte de arriba, pues evidentemente podemos pasar perfectamente bien el acero. Entonces, se prueban estas 3 conexiones con separaciones diferentes en la conexión de 30 hasta 7.5 centímetros. Y después se hacen 2 pruebas más con la misma elemento, con el mismo elemento, pero añadiendo de refuerzo a través de estos torones que se ven aquí. Y finalmente se hace una prueba adicional, que es una prueba que es una estructura con una ménsula. Esta conexión se usó hace muchos años, no era muy recomendada. Bueno, estoy hablando de hace 40 años, cuando se usaba esta conexión. Se basaba en lo que hacían los americanos del lado de Texas en el Instituto de Concreto Prefabricado, que tenía conexiones muy simples, muy sencillas. Ustedes pueden, por ejemplo, del lado de Texas, pueden encontrar estacionamientos, estructuras prefabricadas hechas con este tipo de conexión y ahí están. Pues, evidentemente ahí están porque no hay sismo. Entonces, cuando se empiezan a hacer las primeras estructuras prefabricadas en México, se adaptan estas conexiones, pero el sismo se tomaba con elementos adicionales como muros de concreto para evitar eh, que la conexión se llevara todo el sismo. Entonces, así han funcionado este tipo de estructuras. Sin embargo, ya estudios
han demostrado que no es una solución muy buena. Y la conexión es muy sencilla. A la columna le dejamos una ménsula, un ducto en la parte superior, en la parte inferior una placa con el acero para el momento positivo, suponiendo que hay inversión, y la trave pues llega también con una placa, se suelda la placa y en la parte superior se pasa a través del ducto de la columna, pero para momento negativo. Esto es una conexión muy sencilla, muy simple, se utilizó mucho, pero en el caso de México se usó con muros, entonces pues funcionó, pero porque el sismo se lo lleva todo el muro. Entonces no se ha visto, seguramente si no hubiera muros ya hubiera muchos edificios colapsados por el tipo de conexiones. Esta conexión no es muy eficiente, no es muy buena, sobre todo para eh, el comportamiento histerético, ¿no? O sea, cambio de movimientos y de vuelta, pues no dar un comportamiento muy bueno. Sin embargo, como dije, se ha utilizado, por ejemplo, les muestro estas, bueno, nada más déjenme comentarles las conclusiones de este estudio rápidamente para que vean los que voy a apuntar. Dice aquí que en todos los casos las cargas máximas medidas fueron superiores a las resistencias esperadas. Y luego, por aquí comenta, en términos de utilidad, en las especímenes monolíticos andan del orden de 4.7 a 8.7, mientras que los prefabricados, los primeros pre-1, pre-2, presentan utilidades de 6.6 a 6.7, o sea, las prefabricadas presentan una mayor ductilidad comparada con los monolíticos. Y el espécimen 3 presenta un valor más bajo, pero está del orden de las estructuras monolíticas. Y sin embargo, el espécimen último, el de la ménsula, mostró una capacidad de formación menor que los otros, con una ductilidad muy baja, o sea, menor que una conexión con la densita. Y esto es evidente, ¿no? Porque solamente en esta conexión que les comentaba, solamente dependemos de la soldadura en la ménsula y del un ducto donde pasamos el acero. O sea, realmente no hay una buena conexión. De hecho, las traves podemos decir que están sobrepuestas. O sea, solo la liga está arriba y abajo con una soldadura. Todos los especímenes alcanzaron a disipar hasta el 40% de la capacidad de disipación ideal. Se esperaba que los especímenes post-tensados disiparan menos energía, sin embargo, presentaron un comportamiento similar. En el caso de los elementos post-tensados, siempre se ha dicho que no son muy buenos para la respuesta sísmica por el efecto del trabajo del post-tensado. Sin embargo, aquí se muestra que tuvieron buen comportamiento, no así para la liberación de energía, ¿no? O sea, que sí tienen allí algunos problemas. Finalmente, quisiera comentarles que, ya no voy a leer los demás, ustedes con calma lo leen. Las conexiones prefabricadas presentaron un comportamiento similar a las monolíticas. Se demostró que las conexiones prefabricadas estudiadas son adecuadas para su uso en zonas de alta sismicidad, excepto el espécimen de ménsula que se llama preménsula. Este es el que comenté que lo hemos usado con muros. O sea, este no es muy eficiente, sin embargo, aquí comentan que es un sistema práctico por su montaje en campo y puede ser considerado en zonas donde las demandas de disipación sean bajas, es decir, donde tengamos una demanda sísmica baja. Y ahí es donde podemos utilizar este tipo de sistemas. Bien. Las fotografías, estas tres que ustedes observan, estas las tomé de internet, ahí está la página. Estaba buscando sistemas prefabricados y resulta que encuentro esto, es en Chile. Ustedes pueden observar la conexión. La conexión, no sé si se alcanza a ver, pero tiene placas de acero, tiene un ducto en la parte superior y una placa metálica en la parte inferior, similar a la conexión que les mostraba. Simple y sencillamente la conexión inferior está hecha con acero, no lleva ménsula de concreto, pero esta ménsula se suelda a las varillas, perdón, a los elementos prefabricados a través de una placa que también van a tener ellos. Sin embargo,
como yo dije, esta conexión la utilizamos acompañando de un sistema alterno para tomar las fuerzas sísmicas. Y aquí, pues resulta que hacen esta edificación y le ponen, ustedes no sé si se alcanza a ver, pero se puede ver que hay una unión en las columnas, en la base de la columna con la cimentación. Este dado que vemos aquí, bueno, nosotros llamamos dado este volumen de concreto, tiene un aislador en la parte de arriba, un aislador del tipo de neopreno, perdón, de plomo, de caucho con plomo. Entonces, el edificio está aislado. Fíjense que los chilenos, que ya todo el mundo tiene edificios aislados, en Ecuador, en Guatemala, en Colombia, en Chile, porque fueron en América los primeros países que han hecho edificios aislados. Pues miren, que la estructura prefabricada con una conexión que no es muy adecuada en zonas sísmicas, pues la utilizaron con el sistema de aislamiento. Esto significa que el aislamiento puede lograr que la estructura de arriba prácticamente se comporte de manera elástica y que no tenga sobreesfuerzos, de tal manera que no haya inversión y que la conexión sea una conexión sencilla. Entonces, una ventaja que nos da el uso de este tipo de conexiones es que con un sistema adicional podemos resolver el problema de la conexión. Bueno, ahora me voy al que me interesa. Al que me interesa. Es un edificio que estamos desarrollando en la Ciudad de México. Pues se han hecho ya varios edificios prefabricados del orden de 20, 28 niveles, más o menos. Estos edificios tienen 40 niveles. Son una construcción mixta, prácticamente va a ser prefabricada, pero se las voy a ir platicando. Son dos torres que están desplantadas en un terreno, nosotros le llamamos, no es un terreno blando, como seguramente ustedes han oído de la Ciudad de México, que tenemos suelos desplantados en un terreno muy malo. Aquí está afuera de ese terreno malo, un terreno, digamos, intermedio, no un terreno duro, donde las aceleraciones no son tan fuertes como en un terreno blando. Entonces, nuestro edificio tiene alrededor de 40 niveles. La diferencia de alturas, los dos tienen alrededor de 40 niveles, solo que el del lado izquierdo es de oficinas y el del lado derecho es de vivienda. Por eso se ven así, ¿no? Pero el número de niveles es el mismo. Tenemos una parte de comercio en la parte de abajo, ustedes pueden ver, y en esta base está un sistema de aislamiento, es decir, los edificios están aislados. Como ya les había comentado, pues en el edificio de Japón que decía, bueno, es un edificio muy esbelto y además tiene aislamiento, pues como que no funciona muy bien. En principio rompemos lo que dice el esquema del aislamiento, que hay que implementar el periodo y con eso bajamos la respuesta. Pues ya hemos observado que el aislamiento, además de corregir la respuesta, disminuye notablemente las deformaciones, los grifos en cada uno de los entrepisos. Entonces, miren, esta es más o menos una planta de la estructura donde son, digamos, los sótanos. El edificio cuenta con 10 sótanos, como van a ver un poquito más adelante, y las dos torres. Ahí se ven las estructuras de las dos torres. Más o menos son regulares, aunque ya las condiciones de regularidad por los huecos cambian. Saben que en realidad una estructura regular pues nunca va a existir, no vamos a tener estructuras regulares. O sea, por más que queramos hacer una estructura regular, pues es imposible, ¿no? O sea, evidentemente pues hay que cumplir ciertos parámetros arquitectónicos de espacio, que digo, no, y lo quisiéramos como ingenieros que todo fuera plano, pero es muy complicado. Sin embargo, esto nos lleva a que podamos mejorar nosotros
la respuesta de nuestros elementos y mejorar también la forma de resolverlos. El asunto es de que ya con esta forma de estructura tenemos que usar análisis de otro tipo, como los análisis no lineales, ¿no? Como decía, el sistema de aislamiento está en esta parte, que es la, digamos, del nivel de banqueta. A partir de ahí está el centro comercial, después salen las dos torres y abajo están los sótanos. Como ya comenté, bueno, el principio del aislamiento es incrementar el periodo, pero para una estructura como esta que les muestro, pues el periodo ya es elevado. De entrada ya el periodo es elevado. Si le ponemos un aislador, se va a incrementar, no se va a incrementar mucho, como se ve aquí en esta gráfica, eso sería lo ideal. En una estructura de pocos niveles podemos hacer esto, incrementar muchísimo, pero en una estructura de muchos niveles no vamos a poder incrementar mucho el periodo, porque necesitaríamos aisladores muy grandes y eso sería antieconómico. Aquí ven ustedes, por ejemplo, ya el desplante del sótano, ustedes pueden ver ahí la excavación más o menos para que se den una idea. Ahí en la parte superior se ve un sistema de piso, está troquelado, tiene más o menos 40 metros de profundidad y el sistema es completamente prefabricado. Pero las columnas que se utilizaron son, hagan de cuenta que armadas en el lugar y después se coloca vamos a decir como si fuera una cáscara de concreto, como un tubo de concreto, que me va a servir el tubo para apoyar los elementos prefabricados mientras vaciamos el concreto en la columna. Este tubo, en principio, teóricamente tenía el espacio suficiente para que pasara bien el acero y después se pudiera colar, que sirviera tanto para montaje como para colar la columna en la parte central, de tal suerte que el sistema es un sistema híbrido. En la parte de arriba pueden ver la columna. Después de esta columna se coloca esta, digamos, siembra de concreto, se envuelve, se vacía el concreto, incluso se puede montar, está diseñado esta caja que cubre la columna para soportar el sistema de piso y después aplicar el concreto. Pues así más o menos nos fuimos. Ven ustedes aquí ya está colado, por ejemplo, este nivel, está las traves, falta el sistema de piso. Es un sistema bastante simple, aunque a lo mejor no podemos compararlo con las fotografías de campo, pero ustedes pueden observar que la obra se ve bastante limpia. O sea, una de las ventajas que tenemos con los prefabricados es que podemos hacer una obra, si no muy limpia, mejor o más limpia que una colada en sitio, ¿no? Ahí vemos una fotografía de la parte superior, vean ustedes cómo se va avanzando, vean las traves y las losas, son unas losas que se apoyan directamente entre cada uno de estos tableros, ¿no? Entre las traves perimetrales. Así se va avanzando hasta llegar, bueno, aquí vemos los dispositivos que usamos, los hizo una empresa que se llama Magueva, seguramente ya la conocen. El diseño lo hicimos junto con ellos y ellos tuvieron todo el apoyo y la fabricación de estos elementos. Bueno, ahí se ve, ya llegamos prácticamente a nivel de banqueta. Entonces vemos cómo está nuestra columna y cómo está el dispositivo para recibir la siguiente. Entonces ustedes pueden observar cómo el sistema es un sistema híbrido, pensando en que casi todo se ha prefabricado. La construcción de los sótanos fue muy rápida. El problema que hemos tenido aquí en la obra, todavía sigue en construcción, pues por la pandemia se detuvo, hace 2 años complicados, y después echarla a andar es muy difícil. Ahora ya vamos como en el piso 20 de la torre de oficinas y se está empezando la torre de vivienda. Bueno, en este tipo de edificios
debemos de revisar, ya no son diseños sencillos, tenemos que utilizar acelerogramas reales y acelerogramas compuestos, teóricos, para cumplir con lo que nos dicen las normas. Y algo Cinco minutos, Máster Gallegos, por favor. No se le escucha, Máster Gallegos. ¿Ahí ya me escuchan? Así es, mi estimado Máster. Perdón, es que sí, se me desconectó mi auricular, perdón. Bueno, decía, miren, me regreso aquí rápidamente. Vemos el comportamiento esterético, que lo debemos de comparar con el comportamiento obtenido de especímenes probados del tipo de los aisladores que estamos diseñando. Y aquí algo interesante que, por ejemplo, en un análisis lineal, nuestro desplazamiento era 28. Ya el análisis no lineal, el desplazamiento es 16 centímetros. O sea, vean lo que baja en un desplazamiento, análisis lineal y uno no lineal. Vemos la diferencia de el comportamiento del dispositivo. Bueno, me voy a ir un poquito más rápido. Aquí vemos cómo son los desplazamientos de todos los dispositivos del orden de 16 centímetros. Y aquí vemos las etapas de construcción. Estamos viendo los sótanos. Vean cómo va aumentando el crecimiento hacia arriba. Este es la primera etapa del primer sótano. Ahí se ve cómo va creciendo. Vean los muros de contención. Ahí se ve cómo es la estructura. Son muros Milán con anclas. Ven ustedes los armados de las columnas. Se ve el sistema de piso y cómo va creciendo hacia arriba. Ustedes pueden ver que lo que se buscó aquí era una solución con completamente prefabricada, buscando que las conexiones fueran lo más cercanas a una conexión monolítica. Ahí se ve cómo va creciendo el edificio. Ahí está, miren. Con el mismo sistema, un sistema muy sencillo. Ahí la rampa circular, esta rampa sí era colada en sitio, ya casi llegamos a planta baja. Y aquí ya estamos a nivel de planta baja colocando el aislamiento. Ahí está la estructura para recibir el aislamiento. Ustedes pueden ver aquí la valla de protección del terreno. Esta vallita siempre estaba aquí y imagínense cuando no estaba construido 40 metros era un peligro, ¿no? Las cosas que a veces hay que indicar es excavación profunda. Ahí está el dado para recibir la siguiente columna y ahí se ve el sistema de aislamiento. Aquí ya vamos para arriba, los siguientes niveles. Aquí estamos ya empezando a recibir el primer nivel después del aislamiento. Aquí ya estamos arriba del aislamiento, vean, con el sistema parecido. Ahí vamos
hacia arriba, el mismo sistema. Prácticamente es el mismo, evidentemente cambian los armados de las traves y de las columnas. Ahí ya se ve, estamos en la zona comercial. Vean, en la parte de arriba sí ya las columnas son, ya cambiamos el sistema, ya usamos Zimbra y para colar directamente, dejando que la conexión sea lo más monolítica posible. Ya me está avisando que ya casi no. Bueno, todavía me falta, vamos a aguantar un segundito. Ahí se ve cómo estamos haciendo las conexiones monolíticas. Ven ustedes el acero. Ahí se ve ya la torre cómo va. Del lado derecho vemos, estamos ya por el orden de 20 niveles en este lado. La torre de vivienda apenas se empieza a construir. Pues muchísimas gracias por la atención. Espero que por lo menos hayan visto, ya es posible, bueno, ya han visto que es posible construir edificios altos, pero con tecnologías a lo mejor más económicas para América, para nosotros, ¿no? O sea, para los latinos, porque sí hay mucho tipo de conexión, pero todavía son muy caros, además que muchos están patentados. Pues muchísimas gracias y nos pasamos a las preguntas. A ver si alguien tiene alguna pregunta. Adelante, muchísimas gracias. Gracias a usted, máster. Por favor, preguntas para el máster.